Ya. A ver, hoy vamos a resolver el examen que dieron hoy con el ingeniero y para que vean más o menos, ¿no? Cómo le fue. Ya. Estas preguntas me las mandaron así en desorden, creo que están, no sé. A ver, ya. En la primera pregunta nos dice, un tubo horizontal tiene una sección angosta y otra sección ancha, ¿no? Dice, circula agua con caudal constante, entonces podemos afirmar que la presión es mayor en la sección angosta o la sección ancha. Entonces, tenemos un tubo, puede ser un tubo de Venturi, en el cual hay una sección ancha y una sección angosta. Esto creo que lo vieron en el laboratorio, pero sabemos que a mayor área, menor velocidad, ¿no? A ver, acá hay un área, acá hay otra. Entonces, acá va a haber un área mayor, por lo tanto la velocidad va a ser menor que en el punto 2. Este va a ser el punto 1 y este va a ser el punto 2. A ver, podemos utilizar dándoles valores. Podemos utilizar dándole valores, por ejemplo, vamos a poner la fórmula de Torricelli, perdón, la de Bernoulli, un medio, presión 2 más un medio, densidad, velocidad 2 al cuadrado, más densidad, gravedad, altura 2. Ya. Como estamos estudiando en este segmento estos dos puntos, sobre los puntos, por lo tanto no habría altura, ¿no? En ninguno de los dos puntos. Ya. Entonces vamos a tomar este punto 1 y este punto 2. Podemos darle valores a las velocidades, valores cualquiera, y después ver qué sale, ¿no? Podemos darle un valor acá a la velocidad. Por ejemplo, digamos acá en la sección ancha vamos a poner una velocidad eh, de 6 metros sobre segundo. Y acá en la parte angosta hay que darle una velocidad menor, ¿no? Puede ser 3. Entonces, podemos despejar presión 1 va a ser igual a presión 2 más un medio, densidad, velocidad 2 al cuadrado menos, menos un medio, densidad, velocidad 1 al cuadrado. Ya. Entonces, podemos, de acá podemos reemplazar los datos. Nos van a dar, a ver, presión 2 más un medio. Digamos, lo vamos a reemplazar directamente. Podemos suponer que esto es agua. 1000 por velocidad 2 al cuadrado. Que la velocidad 2 es la menor, ¿no? La pequeña. Menos un medio por 1000 por velocidad 1 al cuadrado. Y esto nos va a dar un resultado. Lo vamos a dejar en función de la presión 2. Esto daría 500 por 9. A ver, 9 da 4500. Y esto sería 500 por 36. 18.000. Esto es más o menos para que se den cuenta. Aunque creo que esto lo vieron en el video de Eduardo que hacía. A ver, 4500 menos 18.000. Saldría negativo, ¿no? Menos 113.500. Podemos dejar esta función así expresada. Entonces la presión en el punto 1, aquí, es igual a la presión 2 menos 13.500. Ya. Voy a ver si está todo bien. Velocidad en el punto 2. Sí, está todo bien.
Y bueno, hacemos lo mismo con la presión 2, ¿no? Despejamos, presión 2, nos quedaría presión 1 menos un medio densidad velocidad 2 al cuadrado, más un medio densidad velocidad 1 al cuadrado. Esto sería, esto es esto de acá, sería menos 4500 y más 18.000. Más 13.500. Lo mismo, ¿no? Entonces la presión en este punto va a ser igual a la presión 1 más 13.500. ¿Ya? Entonces, si se fijan, la presión 1 es igual a la presión 2 menos una distancia, ¿no? Y la presión 1, perdón, la presión 2 es igual a la presión 1, pero le están aumentando. ¿Esto qué quiere decir? Que en la parte ancha la presión es mayor. Por ejemplo, en el video del tubo de Venturi que hicieron, acá había un tubo en uno. No sé si esto salía en una pregunta de la semana, pero cuando acá fluye aire, este, la, la presión ejercida acá va a ser así, ¿no? Así. O sea, la distancia, la diferencia de altura va a tender a la parte angosta a que sea más cerrada, ¿no? A que esté más, el líquido esté más topando con la parte angosta. A la parte ancha está más alejada. ¿Por qué? Porque en la parte donde hay un mayor área, la presión es mayor, ¿ya? Y en la parte donde hay un menor área, la presión es menor. ¿Y qué pasa? Esto es si el aire entra por acá, ¿no? ¿Qué pasa si el tubo lo volcamos? ¿Ya? Por ejemplo, que sea un tubo así. Si el tubo lo volcamos o le metemos aire por acá, por este lado, lo que va a pasar es que las diferencias de alturas no van a variar, ¿ya? Van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque esto es debido a las presiones, no afecten nada por qué lado entre el aire o el agua. Por lo tanto, si entra aire por acá, va a ser la misma diferencia de alturas, en esta parte va a estar en el mismo punto y en esta también. Entonces, lo que deberían haber contestado acá es que podemos afirmar que la presión es mayor en la parte ancha. Ya, nada más. Eso era todo. A ver, en esta dice, un medidor de Venturi tiene radios de 3 centímetros y 0,5 centímetros. Ya. Vamos a dibujar el medidor. Así. Tiene radio, el radio mayor, 3 centímetros. A ver, punto 1, punto 2. Y el radio de 2, 0,5 centímetros. Y la diferencia de presiones entre las partes ancha y angosta, presión 1 menos presión 2, va a ser igual a 24.696 dinas sobre centímetro cuadrado. Dice, por el tubo horizontal circula agua y el líquido manométrico es mercurio. Ya. El caudal másico en la parte angosta será, ya nos piden el caudal másico. Sabemos que el caudal másico es densidad, área por velocidad, pero nos lo piden en la parte angosta. Entonces tenemos que utilizar las velocidades que tenemos acá. Primero, tenemos que encontrar las áreas, ¿no? Con los radios podemos encontrar el área. Podemos poner área 1 y área 2. Es pi por radio al cuadrado y pi por radio al cuadrado. Entonces en esta sería pi por 3 al cuadrado. Lo voy a poner todo en CGS porque así están en la respuesta. Y pi por 0,5 al cuadrado. Ya. A ver. En la primera sale 28.2743 centímetros cuadrados.
Y en la de abajo sale 0,7854, redondeando, centímetros cuadrados. Ya. Entonces tenemos el área de la parte ancha y de la parte angosta. Y tenemos la diferencia de presiones. Y en el formulario que les mandé hay una fórmula en el que calculamos la velocidad de un punto con las áreas y con la diferencia de presión. Podemos utilizar esa directamente. Es área 2 por raíz de 2 veces presión 1 menos presión 2. O sea, diferencia de presiones, densidad que fluye por el tubo, área 1 al cuadrado menos área 2 al cuadrado. Ya. Y reemplazaban los datos. La velocidad en el punto 1 es igual al área 2, 0,7854 por la raíz de 2 por la diferencia de presiones, que es 24.696, sobre la densidad. La densidad del líquido en CGS es 1, porque es agua. Después área 1 sería 28,2743 al cuadrado, menos área 2 al cuadrado, 0,7854. ¿Esto cuánto le sale? Es la velocidad acá. Me avisan cuánto le sale. 6,17. Los otros dos decimales igual me los dictas, por favor. No, no la anoté los otros, solo dos nomás. Ah, ya. Ya no importa. Metros sobre segundo. Esta velocidad es en este punto, ya en la parte ancha. Entonces, Pero no, yo lo tengo en centímetros sobre segundo, sí, sí, directo. sí, 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 es eso, me equivoqué. Es que lo estamos haciendo todo en CGS, es centímetros sobre segundo. Está bien. Ya. Ahora, esta velocidad es en la parte ancha, ¿ya? Pero nos pide encontrar el caudal másico en la parte angosta. Sabemos que el caudal másico va a ser el mismo, ¿no? Es constante. Pero lo vamos a hacer con la parte angosta ya. Solamente para que vean cómo se lo utilizaba. Tenemos velocidad 1 y tenemos las dos áreas. Podemos utilizar continuidad para calcular la velocidad en la parte angosta. Sería área 1, velocidad 1 sobre área 2. La velocidad 2 en la parte angosta va a ser igual al área 1, 78,54, por la velocidad 1, 6,17, por el área 2. Eh, acá este es el área 1. El área 1, 28,2743. Y acá es 0,7854. Esto lo ponen en su calculadora y me dicen cuánto le sale. Debe ser mayor la velocidad que la velocidad 1. 222,11 centímetros sobre. Sí, está bien. Ahora tenemos la velocidad en el punto angosto y el área, ¿no? Y la densidad sabemos que es agua. Entonces directamente. Acá lo voy a poner. Caudal másico va a ser igual a la densidad en CGS 1 por el área de la parte angosta, que es 0,7854, por la velocidad en la parte angosta, que es 22,11. Perdón, 222,11. ¿Cuánto sale eso? 174,52. Sí, gramos sobre centímetro cúbico. Y era esta la respuesta. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿O todo claro? Todo claro. Ya. Ahora en este ejercicio decía la presión atmosférica
es mayor en, y nos da, ¿no? Ciertos datos. A ver, esto es teoría más que todo. Por ejemplo, la presión atmosférica normalmente se mide desde el nivel del mar, ¿ya? Creo que este punto es el mar. Y la presión atmosférica va a ser hasta donde está la atmósfera, ¿no? Hasta acá, digamos. Y toda esta distancia es una atmósfera. ¿Qué pasa? Que Santa Cruz está a una cierta distancia al nivel del mar. No me acuerdo muy bien cuánto, pero digamos que está por acá más o menos Santa Cruz, ¿ya? Entonces la distancia hasta la misma distancia, ¿no? Va a ser un poco menor, o sea, no va a ser exactamente 101.325 pascales, pero va a tener una distancia, esta distancia. Ahora La Paz, digamos, o Cochabamba. Cochabamba está un poco más alto, ¿no? A nivel del mar. Por acá, digamos, es Cochabamba. Y la distancia va a ser eh, la misma, ¿no? Arriba es hasta la atmósfera. O sea, arriba es la misma en todo. Y esta va a ser como la eh, presión atmosférica que va a haber en Cochabamba. Y La Paz es más alto todavía, ¿no? Digamos acá. Aquí es La Paz. Y la distancia va a ser menor, ¿no? Va a haber menos presión atmosférica. Esta es la presión atmosférica en Santa Cruz y esta es la presión atmosférica en Cochabamba y esta es en La Paz. Entonces, nos dicen en qué lugar la presión atmosférica es mayor. Por lo tanto, es en el que está más cerca del nivel del mar. En esta inciso, el que estaba con mayor presión atmosférica era Santa Cruz, porque es la que está más cerca del nivel del mar. ¿Ya? Eso era. ¿Tienen alguna duda? Disculpe que lo interrumpa. Del medidor de Venturi, ¿cuánto fue el resultado? Medidor de Venturi, 174,52. Ah, ya, gracias. Ya. Entonces pasamos con el otro. Dice, se aparece un gran tanque con agua en una balanza cuando entra un hombre en acción y flota sobre el agua en el gran tanque. El peso indicado en la balanza dice no varía, baja, sube o ninguno. Ya. Esta creo que ya. Esta de hecho salió en el examen del anterior semestre. Así que era un regalo, ¿no? Tenemos una balanza. Un tanque que está sobre una balanza. ¿Ya? Entonces acá los pesos, el peso total, los pesos que van a actuar acá van a ser, que está lleno de agua, va a ser el peso del tanque, ¿ya? Y va a ser el peso del agua. Esos pesos actúan, ahorita no está el hombre dentro del tanque, el peso del agua, ¿ya? Entonces va a ser igual al peso más el peso del agua. Ya, eso es cuando no está el hombre. Ahora, ahora, la misma balanza, perdón, el mismo tanque y, bueno, la misma balanza igual puede ser, con la misma cantidad de agua, pero en esta vez hay un hombre dentro, flotando. Eso es importante que esté flotando. Entonces, cuando un cuerpo flota, este, el empuje es igual al peso ya, del cuerpo. Eso lo vieron con el ingeniero. Cuando un cuerpo flota, el empuje es igual al peso del cuerpo. Entonces, acá, los pesos que están actuando es el peso del tanque, el peso del agua, el peso del hombre, y el empuje, ¿no? El empuje, que es por la acción del fluido. Entonces, el peso más el peso del agua, más el peso del hombre, menos el empuje. Pero sabemos que el empuje va a ser igual al peso del hombre, ¿no? Este es el peso del cuerpo o peso del hombre. Entonces, si son iguales, se anulan, ¿no? Cero. Entonces, el peso total va a ser igual al peso más el peso del agua. Y es la misma. Por lo tanto, no varía, ¿ya? Eso era lo que tenían que poner. ¿Alguna duda? No, todo claro. Ya.
Dice ahora, un cuerpo pesa en el aire 10 newtons, sumergido totalmente en agua pesa 90 newtons y sumergido totalmente en un líquido desconocido pesa 8 newtons. Calcular la densidad de un líquido desconocido. Y aquí tenemos que utilizar pesos aparentes, ¿ya? Por ejemplo, dice que tenemos un cuerpo que está en el aire que pesa 10 newtons. En el aire es como un peso, el peso normal, ya el peso, podríamos decir, real del cuerpo. Entonces, el peso, voy a anotar los datos acá. El peso en el aire es 10 newtons. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que tenemos el peso en, en el exterior y lo pesamos en una balanza y la balanza nos va a marcar 10 newtons, ¿ya? Eso nos dice el peso en el aire. El peso que en el agua es que tenemos, digamos, un estanque o una piscina, lo que sea, pero que el cuerpo está totalmente sumergido y nosotros lo pesamos dentro del estanque y la balanza nos va a marcar 9 newtons. Pero ¿qué pasa? Que este no es el peso real, este es el peso aparente. ¿Y qué es el peso aparente? Peso aparente. En el peso aparente tenemos que ver todas las fuerzas que actúan acá. Está actuando el peso menos el empuje, ¿ya? Del líquido, porque está siendo pesado dentro del agua. El peso del cuerpo menos el empuje. Eso es el peso aparente. Y lo mismo en el líquido desconocido. Lo mismo, solo que es otro líquido y por lo tanto la balanza va a marcar otra cantidad, ¿no? 8 newtons. Lo mismo, peso, empuje, peso aparente igual a peso del cuerpo menos empuje. Pero ¿qué pasa? Que acá podemos despejar el empuje para poder encontrar el volumen del cuerpo, ¿ya? Porque queremos encontrar eso. Empuje va a ser igual al peso del cuerpo menos el peso aparente. ¿Cuánto es el peso del cuerpo? El peso del cuerpo es lo mismo que el peso en el aire, porque este es como su peso real, ¿ya? Es su peso real que vale en el aire, menos el peso aparente. ¿Cuánto es el peso aparente en el agua? Es 9 newtons, ¿no? Entonces sería 10 menos 9. El empuje va a ser 1 newton. Entonces ya tenemos el empuje en el agua. Entonces con esto podemos calcular el volumen del cuerpo ya directamente. El empuje va a ser igual a la densidad del líquido por el volumen del cuerpo sumergido, o en este caso por el volumen del cuerpo por la gravedad. Tenemos el empuje, tenemos la densidad del líquido porque es agua, no tenemos el volumen del cuerpo y tenemos la gravedad, ¿no? Despejamos. Empuje sobre densidad de líquido por gravedad. El empuje, 1 newton, aunque esto está en CGS, ¿no? 1 newton es equivalente a 1 por 10 a las 5 dinas, ¿ya? Acá le voy a poner. Eh, el empuje, voy a poner mejor, 1 newton es igual a 1 por 10 a las 5 dinas. Ya. El empuje, 1 newton, entonces 1 por 10 elevado a 5. Densidad del líquido es agua, ¿no? Entonces sería 1 por la gravedad en CGS 980. Eso lo ponen en su calculadora y les va a salir el volumen del cuerpo. Me dicen cuánto les sale. Dos auxiliar. Cero cuatro. Ya. ¿Y los otros dos? 81. Ya, 0,8. Ya. Esto está en CGS, entonces centímetros cúbicos, o cc. Tenemos el volumen del cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a encontrar con esto la densidad del líquido. Ahora queremos saber el empuje en este líquido. Lo mismo, ¿no? Despejamos de acá empuje, va a ser igual al peso aparente, no, perdón, volumen del peso del cuerpo, menos peso aparente. El empuje va a ser el peso del cuerpo, que sabemos que el peso del cuerpo es 10 newton, menos el peso aparente, que es 8.
El empuje va a ser 2 newtons, que esto es igual a 2 por 10 elevado a 5 dinas. Entonces, empuje va a ser igual a la densidad de líquido por volumen del cuerpo por gravedad. Entonces despejamos el volumen del... No, perdón, la densidad de líquido. Va a ser igual al empuje dividido el volumen del cuerpo por la gravedad. Entonces el empuje es 2 newtons, o 2 por 10 elevado a 5. Abajo es el volumen del cuerpo, que es 102,0408 por la gravedad 980. ¿Cuánto sale eso? Auxiliar. 2 gramos sobre centímetro cúbico. Y esa es la respuesta de la densidad de líquido. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? Ya. En este dice, una prensa hidráulica tiene dos pistones con radios de 5 y 10 centímetros, respectivamente. Se aplica una fuerza sobre el pistón angosto y el pistón baja 20 centímetros. ¿Cuántos centímetros sube el pistón? Ya. A ver, tenemos una prensa de un área pequeña, otra más grande, ¿no? Entonces tenemos los radios. El radio pequeño es 5 centímetros y el radio grande es 10 centímetros. Y nos dicen que baja una altura, vamos a poner altura que baja, esta es la altura que baja, 20 centímetros. Y nos piden la altura que sube, ya. Les dije en la anterior auxiliatura que el volumen que sube es igual al volumen que baja, ¿no? Porque solo se transmite, o sea, se transmite el mismo volumen. El volumen que baja es lo mismo que el volumen que sube. Entonces, el volumen al que es igual, área por altura. Área por la altura que baja, área por la altura que sube. El área de una circunferencia que es igual, pi por radio al cuadrado, ¿no? Pi por radio cuadrado. Esta es la altura 1, perdón, el radio 1, el radio 2. Bueno, esta le voy a poner como mayúscula, que es el grande. Ya, acá está bajando una cierta cantidad y acá va a subir una, ¿no? Entonces los pi se eliminan. Tenemos el radio pequeño al cuadrado por la altura que baja, igual al radio grande al cuadrado por la altura que sube. Queremos saber la altura que sube, despejamos eso. La altura que sube va a ser igual a radio 1 al cuadrado por la altura que baja sobre el radio grande, ¿no? El radio superior al cuadrado. Entonces la altura que sube va a ser igual a radio 1, 5, por la altura que baja, 20, por el radio 2, sobre el radio 2, 10, ¿no? Al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? 5 por 2, 10. ¿Cuánto? 5. 5, ¿no? Esa era la respuesta. Y estaba bien porque en la parte angosta, en la parte angosta siempre va a bajar más y en la parte ancha siempre va a subir menos. Así que sí, tiene sentido. ¿Alguna duda? ¿O todo claro? Ustedes sacaron otra cosa diferente.
A ver, ahora nos dice, indique la afirmación incorrecta. A ver, acá podían hacerlo por descarte, ¿no? A ver, primero, el peso específico es una magnitud vectorial. A ver, el peso específico es este peso sobre volumen. Y bueno, no tiene el peso ni el volumen. El peso y el volumen son magnitudes escalares, ambos. No tienen... primero, ¿qué es una magnitud vectorial? ¿Qué es una magnitud escalar? A ver, esto se avanza en física 1, pero por si no recuerdan, magnitud escalar y magnitud vectorial. Una magnitud vectorial es toda aquella que tenga todas las partes que tiene un vector, ¿no? Que tenga módulo, sentido, dirección, ¿no? Eso. Por ejemplo, ejemplos de magnitudes vectoriales puede ser la presión, pero no la presión hidrostática, ¿no? La presión, fuerza, aceleración, velocidad, esas, ¿no? Tienen una dirección, tienen un sentido, tienen un módulo. En cambio, las magnitudes escalares son aquellas que no tienen eso, que no tienen las partes de un vector, como por ejemplo el volumen, el tiempo, ¿no? El área. Estas no tienen una dirección, no tienen un sentido. Esas son las escalares. Y acá tenemos dos magnitudes escalares. El peso siempre no tiene un sentido el peso, ¿no? Es diferente a la fuerza. La fuerza sí tiene. El peso es escalar y este igual es escalar. Escalar sobre escalar va a dar otro escalar. Entonces, esto en sí esto estaba mal, ¿no? El peso específico es una magnitud vectorial. Esto era lo que tenían que señalar, porque en sí el peso específico es una magnitud escalar. Y acá la presión hidrostática es una magnitud escalar. Sí, la presión hidrostática sí es escalar, porque la presión hidrostática es diferente a la presión. La presión hidrostática es la presión que se debe a un fluido, ¿ya? Y a ver, la presión que se debe a un fluido no tiene sentido, no tiene, es un punto. A ver qué dicen acá. Es simplemente un punto. Entonces, eso sería. Y después la prensa hidráulica sirve para incrementar la fuerza. Bueno, sí, ¿no? Eso lo vieron en el laboratorio. Eso debían marcar. ¿Tienen alguna duda? Profesor, ¿será que podía mostrar el ejercicio del tubo de Venturi? Por favor. Ya. A ver. Este no. Disculpa, auxiliar, aquí no había que convertir ni una unidad o solo trabajar con las mismas unidades. Podías trabajar con las mismas unidades porque, o sea, acá te están dando en CGS. Todas están en CGS, acá está en CGS también. Esto igual está en CGS. No había por qué convertir nada. Ya. Trabajabas todo en CGS y te salía la respuesta. Disculpa, auxiliar, entonces cuando me decía hallar el caudal másico en la parte angosta, ¿tenía que hallar lo que era la velocidad 2 o un solo caudal? No, mira, a ver, vamos a sacar el caudal en la parte ancha y vas a ver, es el mismo. Si sacaste en la parte ancha, está bien. Caudal másico en la parte ancha, densidad por área en la parte ancha, por velocidad en la parte ancha, ¿no? Entonces va a ser el área 1 por la velocidad 1. La densidad del agua, 1. Área en la parte ancha, en la parte 1, 28,2743. Por velocidad en la parte ancha, es 6,17. Saquen eso en su calculadora y me dicen cuánto le sale. 1 por 28,2743 por 6,17. 1,7440, auxiliar. Lo mismo. 1,74.50.
Lo mismo, ¿no? En la parte ancha porque la masa se mantiene, ¿no? Ese es el principio de continuidad. Las masas se mantienen. Ya la entendí. Gracias, auxiliar. Ya. Dice, eso había que demostrarlo. Por ejemplo, estos ejercicios teóricos no era necesario demostrarlo. Este tampoco, digamos, ¿no? Pero igual, digamos, podían haber puesto algo para que lo vea el ingeniero. Ya. ¿Tienen una duda de cualquier ejercicio? ¿O está todo claro? El último parcial es el que más cuenta, ¿no ve? Mm. El último parcial creo que vale lo mismo. Es de termodinámica. Vale lo mismo, creo. Ah, ya, ok, gracias. Ya. ¿Nadie tiene más dudas? Ya esto lo voy a pasar igual al grupo. Por si alguien no lo vio. Ya. Entonces, con eso acabamos hoy. El otro sábado vamos a empezar a avanzar temperatura y todo lo demás para el siguiente parcial. Muchas gracias, Auxi. Ya. Gracias, auxiliar. Ya. Nos vemos entonces. Chao, chao.